Imagina que recién te mudas a un pueblo. Todos los habitantes son muy amables, muy atentos y estás muy feliz en ese lugar. Pero un día tu hija desaparece. Y no importa cuánto busques, es como si todo el pueblo estuviera trabajando para que no puedas encontrarla. Así que veamos de qué trata Ritos Ocultos. La historia comienza con Rebecca, que es una sacerdote en un pueblo que queda bastante alejado. Además de eso, tiene una bella familia con su esposo llamado Henry y su hija llamada Grace. Que como estos dos tuvieron una hija rubia y con ojos claros, es una muy buena pregunta. Además de eso, ella tiene actitudes muy raras, como arrancarse el cabello o amenazar a un conejo con unas tijeras. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Además de eso, su habitación está llena de símbolos raros y su mamá en ningún momento se plantea que esto no es muy católico, que digamos. Ese mismo día, el pueblo está festejando el Festival de la Cosecha y Grace fue elegida como el ángel de la cosecha. Mientras ellos disfrutan del festival, aparece este hombre que tiene cara de cualquier cosa excepto de un ciudadano correcto. Pasa un buen tiempo estando semidesnudo y luego se pone una máscara muy peculiar. Mientras tanto, en el Festival de la Cosecha todos la están pasando muy bien. Y luego empieza un espectáculo. Y aquí todo el pueblo se une para llamar a la persona que los va a ayudar en el Festival de la Cosecha. El Señor del Caos. Y él se va a encargar de espantar al demonio Galugok. Igual y que si adoran a alguien que se hace llamar el Señor del Caos, pues no es muy católico que digamos, ¿verdad? Llega el anochecer, se acaba el show y después de un tiempo Rebecca no puede encontrar a Grace. Empieza a buscar preocupada por todas partes e incluso le pregunta a esta niña si la ha visto, pero ella cínicamente le responde que Grace ya no está y que deje el asunto como está. Rebecca logra ver cómo Grace estaba siguiendo a una persona con disfraz, pero luego de tropezar se lo pierde completamente de vista. Al día siguiente ellos le cuentan a la policía todo lo que ocurrió. Pero por algún motivo ellos no están muy interesados en encontrarla. ¡Qué pésimo servicio! Rebecca se recuesta en la cama de Grace sosteniendo un muñeco que Grace hizo con su propio cabello. Y por un momento logra escuchar la voz de Grace diciendo, "Encuéntrame". Pero incluso después de buscar por varias horas, Rebecca no puede encontrar ni un rastro de Grace. La única pista que tiene es este video donde puede ver quién se llevó a Grace. Esa misma noche, Rebecca y Henry salen a comer. Y desde que ocurrió lo de Grace, el pueblo actúa de una forma muy amable, pero a la vez distante con ellos. Y después de hacer unas preguntas, ellos descubren el lugar donde vive la persona que estaba disfrazada ese día. Ellos se apresuran y llegan a un lugar que realmente tiene toda la pinta de tener a alguien secuestrado ahí adentro. Pero lo único que lograron encontrar fue un altar con una muñeca muy parecida a Grace en el centro. Y ahora Rebecca está teniendo sueños con Grace como si de alguna forma ella le estuviera enviando pistas. Al día siguiente Rebecca intenta organizar una oración por Grace, pero este hombre se levanta diciendo que el que tiene a su hija no es Dios, sino algo más que tomó a Grace como una ofrenda. Y luego se retira diciendo una frase que casi todas las personas del pueblo dicen que es: Todo es como fue. Todo es como fue. Todo es como fue. Y desde este momento todo se empieza a poner aún más extraño. Los habitantes empiezan a hacer símbolos con su propio cabello, y por algún motivo están dejando jarras llenas de sangre afuera de sus puertas. Además, esta anciana logró ver a una criatura que la dejó completamente perturbada. Y cuando Rebecca la encuentra le pide que recen juntas para que se sienta mejor, pero ella le responde que eso no le gustaría al Galugok, porque él ciertamente las estaba escuchando. ¡Madres, qué pedo! Y aquí Rebecca se entera de toda la historia del Galugok, el cual es un espíritu antiguo que promete darle grandes beneficios al pueblo si le hacen una ofrenda. La persona encargada de organizar todo esto era el Señor del Caos, y la mejor ofrenda para el Galugok eran niños. Ellos los dejaban dentro de un granero negro y jamás los volvían a ver. E inesperadamente aparece esta anciana diciendo que ahora es el turno de Rebecca de ir al granero negro. Y mientras lo dice, se mea encima sin explicación alguna. No sé si sea una referencia al exorcista, pero de verdad sobraba ese pedazo. Además, Rebecca se entera de que alguien más perdió a su hijo en el Festival de la Cosecha de la misma manera. Y esa persona fue Jocelyn Abney, el mismo tipo que gritó en la iglesia y que se disfraza como el Señor del Caos.
Y Rebecca le intenta pedir ayuda, pero él le responde que no hay nada de qué temer, porque el Galugok les va a dar grandes beneficios. E incluso debería sentirse agradecida porque su hija fue enviada al granero negro. ¡Está loco! Pasa el tiempo y Rebecca está totalmente desesperada porque no puede encontrar más noticias sobre Grace. E incluso le pregunta a la misma niña que vio en el festival que si sabe algo más sobre Grace. Pero ella básicamente le responde que deje de chingar y que busque en otro lado. Y Rebecca, encabronadísima, le mete una cachetada para que aprendiera a respetar. Bien hecho. Después de eso, esta chiquilla empieza a soltar toda la información. Resulta que Grace estaba en algo llamado el Club Natura, el cual es un lugar donde los niños hacen manualidades, cuentan historias y se entretienen. El único problema es que la persona encargada de este club era Jocelyn. Así que básicamente esto era como una secta para menores. Eso explica muchas cosas. Poco después, Rebecca le dice a Henry que está completamente segura de que todo el pueblo tiene algo que ver con la desaparición de Grace. Pero sinceramente, Henry no le cree nada. Así que decide enfrentarse al pueblo por ella misma. Y aunque encuentra que todos los habitantes estaban rezando por Grace, también se da cuenta que le estaban rezando al dios equivocado. Cuando Henry llega y ve eso, golpea a Jocelyn e intentan escapar del lugar. Pero también se dan cuenta de que ya no pueden escapar del pueblo. Después de un fallido intento por escapar, atrapan a Henry y luego atrapan a Rebecca. Y cuando ella despierta, se encuentra a todo el pueblo y a Jocelyn diciéndole que tiene que aceptar a Galugok. Además, como una prueba de su amor, van a liberar a Henry. Pero liberarlo al cielo porque Dios, qué forma tan horrible de morir. Y después de presenciar la muerte de su esposo, ella se termina uniendo al culto de Galugok. Y gracias a que lo aceptó, ahora ella puede entrar al granero negro. Y cuando entra por la puerta puede encontrar a Grace en medio de él. Pero no solo encuentra a Grace, también se encuentra al Galugok en persona. Bueno, lo intentamos. Pero ella se rinde ante él y el Galugok le da su bendición. Además le permite irse con Grace. Y aunque Jocelyn intenta acabar con ella por llevarse la ofrenda, el pueblo ya no le hace caso. Porque ahora Rebecca es el nuevo señor del caos. O señora del caos, como se diga. Y le ordena al pueblo que maten a Jocelyn. Y así se acaba la historia. Rebecca sigue con su vida como siempre, solo que ahora controla un culto pagano y además es viuda. Y una buena moraleja de esta historia es que si alguna vez te mudas a un pueblo muy lejano, asegúrate de conocer sus costumbres. Muchas gracias por ver el video. Y recuerda, eres grandioso. Hasta pronto.